efecto invernadero a equivalentes de CO2. Si se fijan en la figura, que seguro que ya han visto muchas veces en la televisión, en los últimos 1000 años, y especialmente en los últimos 100 años desde la Revolución Industrial, la concentración de CO2 en nuestra atmósfera ha aumentado brutalmente. Y es en las últimas décadas, cuando no para de aumentar. En los últimos 100 años, ya digo, ha sido exponencial y no deja de crecer. Entonces esto es un problema al que nos tenemos que enfrentar como sociedad y, pues para el caso que nos ocupa, la agricultura en particular. Estos son datos oficiales de la tendencia en las emisiones. Ya digo que la actividad humana es la productora de estos gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con las emisiones? Pues esta gráfica, que procede de datos oficiales, pues muestra la evolución o la tendencia de las emisiones de CO2 en equivalentes de CO2 en las últimas décadas. Se observa que hacia el año 2006-2007 hubo un pico. Ahora las emisiones se encuentran mucho más moderadas, en principio se espera que vayan decayendo. La Comunidad Valenciana sigue más o menos la dinámica nacional. En la diapositiva de abajo es muy interesante y la he puesto porque lo que refleja en azul es la contribución del sector agrario, está dividido por sectores, como ven ahí, y el color azul lo que representa es la contribución del sector agrario al total de emisiones. Si se fijan, no es mucha, no representa más que el 15% del total, siendo el procesado de la energía el sector que más emisiones produce. Si quieren más información, hay en este artículo que publicamos hace un par de años sobre agricultura valenciana y cambio climático, os presenta un resumen de todas estas emisiones. En cualquier caso, esta es la consecuencia. La consecuencia es que las temperaturas, como ven en el gráfico este de ahí abajo, las temperaturas medias, mínimas y máximas están aumentando en toda Europa. El estrés hídrico aumenta brutalmente desde el sur hacia el norte, con lo cual nos da de lleno a la cuenca mediterránea, que es la cuenca, pues, en el contexto del cultivo del algarrobo, es donde se produce la mayor parte del algarrobo del mundo, y esto se une. Y esto se enlaza con el hecho de que en la gráfica se observa cómo la superficie de cultivo de algarrobo pues ha disminuido en los últimos años. Ha disminuido en los últimos años pues producto de muchas cosas, de problemas sociales, problemas medioambientales, etc. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que distintos organismos a nivel internacional ya están alertando sobre la gravedad del asunto. ¿Por qué? Pues porque es evidente que la agricultura es lo que proporciona la alimentación al mundo. Entonces, pues ahí ven en ese artículo, por ejemplo, que es muy interesante, donde se plantean muy seriamente en este contexto cuál va a ser el futuro de la alimentación. Se va a quedar un cambio tal. Y más, y en el contexto del cultivo del algarrobo, cuando en el mapa de la derecha ven los puntos especialmente problemáticos que distintos organismos internacionales alertan de que son los puntos más, digamos, calientes o sensibles a este cambio climático, que son, bueno, pues la cuenca del Amazonas, que eso ya está claro, pero si se fijan, la cuenca mediterránea está en rojo. ¿Y qué es la zona de cultivo del algarrobo? Esto es un tema pues que afecta de lleno a muchos cultivos que son, digamos, muy característicos del Mediterráneo. Bueno, obviamente, desde ya hace mucho tiempo que se están poniendo distintas estrategias, diferentes iniciativas en marcha. Todos conocemos pues, el tema de las energías renovables, el tema del reciclaje de residuos, el tema de las ciudades y las capitales verde y tal. Es necesario y es muy interesante y realmente es un tema que está reduciendo mucho las emisiones a diferentes niveles en entornos urbanos y también en entornos rurales. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de eso, las actividades humanas, y especialmente las industriales, pues no dejan de hacer crecer las emisiones. Entonces se establecen diferentes, como ven ahí abajo, pues diferentes estrategias, como por ejemplo podría ser los mercados de carbono, que, bueno, pues lo que tratan es un poco de penalizar aquellas zonas o aquellas regiones que pues tienen más emisiones de los que deberían en función de los planes proyectados, digamos. Bueno, abordajes del problema. Los abordajes del problema son estudiados, como pueden ustedes imaginarse,
a muy distintos niveles, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local. Bueno, a nivel nacional, ahí tienen el Plan Nacional de Acción frente al Cambio Climático, a nivel nacional, que establece una serie de directrices que se deben seguir para reducir sobre todo las emisiones. A nivel local, pues tenemos la Estrategia Valenciana de Cambio Climático hasta el año 2030, que sigue las directrices de ese plan nacional, y luego muchos ayuntamientos y muchas entidades a nivel local que tienen también, que han desarrollado pues, estrategias al respecto. Todos ellos inciden en lo mismo, en que una reducción en las emisiones es algo fundamental. A nivel europeo se habla básicamente de tres ejes, que son la seguridad alimentaria, la agricultura y el cambio climático. Y dentro de este contexto se derivan, digamos, dos estrategias muy importantes, que son la adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio climático. Esto estoy hablando en general en la sociedad. Esto es la fuente, es un organismo europeo de acción frente al cambio climático. Bueno, y en este contexto, ¿qué pasa con el algarrobo? Hemos visto que casualmente la distribución del algarrobo es circunmediterránea, fundamentalmente nos afecta de lleno el tema del cambio climático. Esto ya está aquí, la crisis climática, con lo cual, bueno, pues ¿qué pasa? Primer punto, en el esquema que sería la reducción de las emisiones es evidente, pero el sector agrario ya digo que no tiene un problema muy grave de emisiones, porque no es un gran responsable de las emisiones. Pero sí que los cultivos deberían adaptarse a estas nuevas condiciones. Si se fijan en los 4 mapitas de España que hay ahí, los escenarios futuros de cambio climático, a un tiempo no muy largo, no más allá de 2050 o 2060, nos dicen que las temperaturas van a aumentar muchísimo, las precipitaciones y la pluviosidad va a disminuir mucho y se van a incrementar los fenómenos climáticos extremos. Básicamente, bueno, pues lo que se conoce aquí como ponientes, momentos de elevadas temperaturas puntuales, y también las sequías y las inundaciones extremas. ¿Qué nos dicen los modelos de distribución de especies sobre el cultivo del algarrobo? Los modelos de distribución de especies son modelos, digamos, matemáticos que se establecen en función de las condiciones en las que se desarrolla un cultivo en la zona en la que se desarrolla. Bueno, pues si se fijan en los dos mapitas, que son muy interesantes, de ahí abajo, la izquierda es la distribución actual a nivel de la península del cultivo del algarrobo, siguiendo un modelo mecanístico, ¿vale? O sea, mecanístico lo que incide es en cuanto simplemente a sus rasgos fisiológicos. Los modelos para 30, 40 años lo que nos indican es que las condiciones pueden incluso mejorar para la distribución del algarrobo a 40 o 50 años vista. La distribución, obviamente las temperaturas medias serán pues, unos grados más elevadas, y el algarrobo es un árbol que resiste muy bien la sequía y sobre todo si se les da ríos de apoyo, ¿no? Vale. Lo que no se conoce es qué pasará con la productividad y qué pasará con la calidad de la fruta, ¿no? Que como ha apuntado muy bien Joan, pues se van a generar unos problemas derivados que pueden estar relacionados por eso con la cosecha, con la calidad de la fruta y sobre todo con la aparición de nuevas plagas, que sí que pueden ser muy importantes para aportar una carga de negatividad muy importante. Modelos que se refieren a la cuenca mediterránea y para más largo plazo son bastante más negativos. Si se fijan el modelo, la foto de arriba, la figura de arriba de la cuenca mediterránea, la distribución actual del cultivo. La de abajo es la distribución que es esperable para pues, 50 o 60 años vista. A nivel mediterráneo, pues puede ser bastante negativa la historia. Puede haber una contracción fuerte de la distribución, ya considerando muchos más parámetros climáticos. Puede haber una modificación de nichos ecológicos y puede haber un efecto importante en poblaciones peninsulares. Y más si tenemos en cuenta esta figura que hay aquí abajo, que es la distribución de los nichos ecológicos de las diferentes variedades que se cultivan ahora mismo en el Mediterráneo, lo cual, bueno, pues puede exigir o bien la búsqueda ya de variedades más tolerantes entendidas como más resilientes
al cambio climático, más, que aguanten, digamos, la presión a más largo plazo, y luego pues modificar las técnicas de cultivo adecuadas para bueno, pues hacer frente a esta nueva situación. Por ejemplo, serán necesarios sin duda más riegos de apoyo y bueno, pues, hacer que el cultivo, diseñar estrategias de cultivo pues, más eficientes a la hora, pues, por ejemplo, de hacer frente a fenómenos climáticos extremos como por ejemplo corrientes importantes. Eso respecto al papel, el tema de la adaptación, que como ya hemos comentado antes, es un eje fundamental. El eje de la mitigación. El eje de la mitigación es, bueno, existen diferentes informes que describen muy bien el papel beneficioso que puede tener la agricultura frente al cambio climático. Ahí he puesto algunos ejemplos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque realmente cualquier cultivo, no solamente el algarrobo, representan sumideros de CO2. Sumideros de CO2 por su propia actividad fisiológica, ya que a través de la fotosíntesis las plantas en general incorporan CO2, fijan carbono en sus estructuras y de esa manera pues, se almacena en forma de biomasa, que después se crea en forma de biomasa y da el fruto, irá al suelo, etc. ¿Vale? Es interesante destacar, y aquí lo tienen, que en función de unas técnicas agrícolas u otras se puede liberar más o menos CO2 al ambiente. ¿Vale? Y esto lo que hace es que, y ahí tiene la frase en rojo, la fotosíntesis, la fijación de carbono y la mitigación del cambio climático están muy ligadas. ¿Cuál es el caso concreto del algarrobo? Bueno, pues el algarrobo, en este contexto de secuestro de CO2, mitigación del cambio climático, tiene unas particularidades fisiológicas y agronómicas que son muy interesantes desde la perspectiva de mitigación. ¿Por qué? El algarrobo crece en unos ambientes relativamente extremos, tolera muy bien las temperaturas, que es el caballo de batalla del cambio climático, tolera muy bien la sequía, con riegos de apoyo suplementarios y no muchos, se puede sobrellevar muy bien los momentos difíciles climáticos, con lo cual realmente parece un tipo de cultivo muy prometedor a la hora de pues, poder contribuir o ser utilizado como herramienta para la mitigación del cambio climático. Ahora bien, fija carbono en sus estructuras, acumula carbono en el suelo, pero ¿en qué medida? Y es precisamente porque en este tema en el que hace unos cuantos años pues nos planteamos realizar una serie de ensayos en campo, en parcelas de secano y también con una serie de riegos de apoyo, en unas parcelas de cultivo, en unas parcelas de algarrobo, como ya digo en Murcia. Este sería un poco para que ustedes vean el esquema de trabajo y el esquema de los flujos de CO2 que realmente existen en una plantación. Si se fijan, por una parte tenemos el suelo, que como producto de la respiración libera CO2 al entorno. Luego, por otra parte, tenemos la cubierta vegetal, que en principio absorbe CO2. Los árboles en sí mismos, que como producto de la fotosíntesis ya he dicho que fijan CO2, aunque también es cierto que como producto de la respiración, por ejemplo, por la noche, liberan CO2. Y luego tenemos pues, las prácticas agrícolas que es evidente que liberan CO2. Bueno, estos son algunos de los resultados, los más relevantes, respecto a la fijación en sí misma de carbono. En la figura de arriba lo que ven es un poco la dinámica diaria, de que esto realmente es para cualquier cultivo leñoso. La fijación de carbono a nivel diario se observa pues, que en los momentos de más insolación, que son los momentos, obviamente, donde la planta fotosintetiza más y ahí se fija más carbono de una manera activa, y en las cuatro figuras de abajo pues tienen ahí plasmado la dinámica anual de la fijación de carbono. Si observan, pues es en los meses de primavera-verano, donde más capacidad de fijación de carbono tiene el cultivo del algarrobo, y esta capacidad de fijación se ve ligeramente incrementada con los riegos suplementarios, que ya digo que más que por fijar el CO2 del entorno es por un poco facilitar que el cultivo pues, sobrelleve las condiciones difíciles, sobre todo del verano en entornos mediterráneos. Como consecuencia de todo esto, pues el árbol fija carbono y va fijando tanto más carbono como va creciendo, conforme va creciendo. Y en la figura aquella pequeña de allá se observa cómo conforme avanza la edad del árbol va incrementándose la fijación de carbono en sus estructuras. Lo que genera realmente, esto a nivel de árbol, a nivel de plantación, lo que tenemos en una plantación de algarrobo, realmente piénsenlo así, es como un stock de carbono que está secuestrando CO2 continuamente del entorno.
El suelo, por su parte, también tiene una actividad muy grande. O sea, el suelo en sí mismo acumula carbono, pero de manera cotidiana lo que hace es respirar. ¿Respirar por qué? Porque lo he comentado antes. Como producto de las actividades microbianas, organismos autótrofos, organismos heterótrofos, se produce CO2 en el entorno. Y esto, si se utilizan los equipos adecuados, pues se observa muy bien. También existe una dinámica diaria de respiración del suelo y también existe una dinámica anual en el que se observa pues, que las mayores respiraciones del suelo equivalen a los riegos y equivalen pues, a los momentos de más humedad en el suelo. A nivel espacial, la foto de arriba la he puesto simplemente como curiosidad para que vean que en una misma parcela pueden haber cambios importantes en la respiración del suelo. Y como digo, el tema del suelo es muy importante a nivel de estrategia frente al cambio climático porque acumulan carbono. Se conoce que los suelos de las plantaciones de algarrobo pueden llegar a acumular la nada desdeñable cifra de hasta 40 toneladas de carbono por hectárea en su perfil superior, hasta los 20 centímetros, carbono orgánico del suelo. Bueno, con toda esta información, lo que hicimos en aquellos ensayos fue calcular el balance de carbono. El balance de carbono es un cálculo matemático que lo que hace es contemplar pues, todo lo que yo he ido comentando un poco de pasada. La producción primaria bruta de carbono, que equivale al carbono fijado en el arbolado, en la cubierta vegetal, si es que esta existe. Obviamente hay que restar la respiración del suelo, porque el suelo respira y esa respiración lo que hace es producir CO2 en el entorno, es negativo. El carbono en los frutos, en las algarrobas, ese obviamente se exporta, con lo cual ese hay que sacarlo del modelo, porque ese carbono no se fija en el sistema, sino que se exporta y luego hay que convertir el CO2 en carbono. Y bueno, obviamente en la fase final es siempre eliminar del modelo el CO2 que se libera como consecuencia de las labores de cultivo. Esta es una tabla simplemente, no me quiero meter mucho tampoco en ella, una tabla donde reflejamos pues, los datos resumen que yo venía comentando. Si se fijan, pues había dos plantaciones, la plantación de abajo es la plantación que tenía riego suplementario, en ella se fijan alrededor de 5 toneladas de carbono, hablo de la parte aérea, 5 toneladas de carbono por hectárea y por año. Un poquito más en el caso de las plantaciones que se aportaban riego suplementario. La mayor fijación de CO2 sucede en el verano, con lo cual se puede incrementar esta capacidad de fijación con las técnicas agronómicas adecuadas. A nivel de fijación por agua, pues pueden fijarse ahí que ahí están separados por lo mismo por el tipo de secano o riego. P1 es secano, P2 riego. La fijación de carbono por árbol estaba un poquito más incrementada en aquellos pies a los que se le dio un poco más de agua. Y un dato muy interesante con el que nos encontramos es que la eficiencia en el uso del agua era muy elevada. Esto es un dato que nos sorprendió mucho. Era muy elevada incluso en comparación con otros cultivos, como por ejemplo los cítricos. Posiblemente se deba a su elevada rusticidad y su elevada adaptación a unos entornos, muchas veces, ustedes lo saben, hostiles. Bueno, esta diapositiva simplemente para ilustrar que existen muchos factores que afectan al secuestro de carbono, entre otros la climatología, que con esa no nos podemos enfrentar, el clima es el que es y será el que sea, pero sí que podemos enfrentarnos a modificar técnicas de cultivo, labores, riego, que como digo, son clave, son piezas clave a la hora de determinar la fijación de carbono y por tanto la capacidad de mitigación. Esta diapositiva simplemente a nivel general ya, la fijación de carbono, para que se queden con ella, la fijación de carbono en las plantaciones de algarrobo oscila entre 5 y 6 toneladas de carbono por hectárea por año. ¿Qué es lo que pasa? En España tenemos 43.000 hectáreas cultivadas de algarrobo en plantaciones regulares, 100.000 árboles. ¿Qué suma todo esto? Bueno, pues el mensaje que el conjunto de las plantaciones adultas de algarrobo puede llegar a superar las 250.000 toneladas de carbono por año. Una cifra que es muy, muy relevante. Y ya como conclusiones, pues estas que tienen aquí. El algarrobo es un cultivo muy eficiente en el uso del agua y en la fijación de carbono de la atmósfera. El balance de carbono
positivo, comparable con otros cultivos leñosos, comparable o incluso superior a algunos de ellos, alrededor de 5 toneladas de carbono acumuladas por hectárea al año. La fijación de carbono, de CO2, es variable en función de las técnicas de cultivo, con lo cual nos permite que en el caso de utilizarlo como estrategia de mitigación podamos mejorar mucho esa capacidad mitigadora. Las plantaciones intensivas con riegos de apoyo mejoran, obviamente, la fijación de carbono porque mejoran las condiciones de cultivo. Y, bueno, pues sí que quisiera destacar que la relevancia económica y medioambiental del cultivo, que ya estamos diciendo que es creciente, pues puede incrementar su papel beneficioso en la sociedad a nivel de mitigación del cambio climático. Y simplemente 3 pinceladas rápidas para que veáis un poco las perspectivas de futuro en las que estamos trabajando. Por una parte, el tema de las aplicaciones móviles. Ya tenemos desarrolladas para cítricos una aplicación móvil que, bueno, pues brinda una serie de recomendaciones al sector al respecto de la capacidad de mitigación de las parcelas individuales. La idea es desarrollar pues, algo similar en el cultivo del agarrón. También quiero destacar la utilización de las nuevas tecnologías y especialmente los productos de observación de la Tierra, los satélites, que nos permiten, que son unas herramientas tremendamente potentes, que nos permiten bueno, pues obtener muchísima información, entre otras pues, la capacidad de incorporación o de fijación de CO2 en sus estructuras. Esto pues, posiblemente sea objeto de otra charla, pero hemos validado todos los datos que hemos obtenido en campo y esto sí que me gustaría recalcar que es muy interesante porque puede servir para hacer cálculos de una manera rápida, eficaz y global de la mitigación de carbono, la mitigación del cambio climático de un cultivo, por ejemplo, de algarrobo, en zonas muy grandes, sin tener que recurrir a estudios muy concretos, como los hicimos en Murcia. Y luego lo último, pues simplemente quería mostrarles que también está la posibilidad de utilizar equipos locales de medición de CO2 atmosférico y liberado por cultivos, como el que tienen a